Si escuchas esto en la televisión, apaga todos tus dispositivos. La sociedad actual va en rápida evolución. No es raro encontrar creencias y prácticas que parecen distintas de las enseñanzas de Cristo y de la Biblia. Entre tales creencias está la creciente intriga y aceptación de la brujería en el siglo XXI. Ahora, algunos podrían preguntarse si la brujería es real, y de ser así, ¿qué dice la Biblia al respecto? Como seguidores de Cristo, estamos llamados a discernir los espíritus y comprender los tiempos, tal como lo hicieron los hijos de Isacar. En primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice que de los hijos de Isacar, que eran hombres que tenían entendimiento de los tiempos, para saber lo que debía ser Israel. Estos hombres, a los cuales todos sus hermanos estaban bajo sus órdenes, los hijos de Isacar se destacan por su capacidad para discernir o comprender las estaciones, la atmósfera sociopolítica y los matices de su época. En esencia, reconocieron las señales de los tiempos y supieron el mejor curso de acción que Israel debía tomar en esas circunstancias. Así como los hijos de Isacar tuvieron discernimiento para sus tiempos, los cristianos modernos están llamados a discernir el clima espiritual, cultural y político de sus propios tiempos. Esto significa comprender las tendencias sociales, las ideologías y los cambios culturales emergentes, especialmente aquellos que podrían desafiar las creencias y prácticas cristianas. Sorprendentemente para muchos, un número sustancial de cristianos aún descartan la existencia o relevancia de la brujería en nuestra era moderna. Una mirada más cercana a las Escrituras revela la postura clara de Dios sobre este asunto. La Biblia no rehúye abordar la brujería. Clara e inequívocamente condena todas sus formas desde los primeros días. La humanidad ha mostrado una inclinación curiosa y a veces peligrosa hacia experiencias sobrenaturales no sancionadas por Dios. Las religiones que rodeaban la tierra prometida, por ejemplo, estaban plagadas de prácticas prohibidas y la directiva de Dios sobre su pueblo elegido era inequívoca. No debían tener partes en ellas. Deuteronomio 18, 9 al 12 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado entre tu pueblo quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, ni quien use de adivinación, ni agorero, ni encantador, ni hechicero, ni aún un consultor con espíritus y familiares, o un mago, o un nigromante, porque todos los que hacen estas cosas son abominación para el Señor, y debido a estas abominaciones, el Señor tu Dios los expulsa delante de ti. Pero, ¿por qué esta severa advertencia de parte de Dios? Lo que debes entender acerca de Dios es que Él no nos advertiría a sus hijos sobre algo que no es real. Le advierto a mi hijo que cuando cruce la calle, mire a ambos lados y se asegure de que no venga ningún automóvil cuando cruce la calle, debido a que los autos son reales y hay un peligro real allí. No le advierto a mi hijo que mire a ambos lados cuando cruce un río, en caso de que se acerque un barco, porque no puede caminar sobre el río y no cruzar. Dios nos advierte sobre la brujería porque es real. Hay un poder real en la brujería, un poder tangible que no viene de Dios. Y tú, como hijo de Dios, debes estar consciente de esto, que la brujería es real. Y es algo que Dios no quiere, esto que estés involucrado en cualquier forma o manera. La brujería es real, es muy real, amigo mío. Una y otra vez en las Escrituras vemos casos en los que se usa la brujería. Y esa brujería produce un poder milagroso real. Permíteme darte alguna evidencia real en donde la brujería se usa en la Biblia. Solo recuerda que Dios no te advertiría contra algo que no sea real. Ejemplo número 1, los magos del faraón, Éxodo 7 al 10 al 12. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para exigir la liberación de los israelitas, Aarón los derribó y su bastón se convirtió en una serpiente. Los magos de faraón replicaron este milagro con sus propios bastones, aunque la serpiente de Aarón se tragó al de ellos. Ejemplo 2, Balaán, número 22. Balaán no es retratado como un brujo o un hechicero en el sentido tradicional, era conocido como un adivino. Los reyes lo invocaban para bendecir o maldecir a otros. Balac, el rey moabita, convocó a Balaán para maldecir a los israelitas, pero cada vez que lo intentaba, terminaba bendiciéndolos debido a la intervención de Dios. Ejemplo número 3, la adivina de Endor, primer libro de Samuel, capítulo 28.
El rey Saúl, desesperado antes de una batalla, buscó un medium en Endor para convocar al espíritu del profeta Samuel. El espíritu convocado predijo la inminente derrota y la muerte de Saúl. Ejemplo número 4. Manasés y la brujería. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, se dice que Manasés, uno de los reyes de Judá, practicó varias formas de lo oculto, incluida la brujería y la adivinación y la hechicería. Incluso colocó ídolos tallados en el templo. Sin embargo, en sus últimos años se arrepintió y se volvió a Dios una y otra vez. Vemos la brujería y su poder en la Biblia. Ahora, lo que necesito que entiendas es que vivimos en una época en que la brujería se ha vuelto común y ha ganado más aceptación en la sociedad. Es necesario ser consciente de la época en la que se vive y comprender el panorama cambiante. Salió un documental sobre una ex bruja que ahora es una creyente nacida de nuevo y estaba explicando el aumento de programas de televisión y películas sobre brujería. Y el lado oscuro reveló algo que sorprende hasta lo más profundo. Compartió que muchos de los programas de televisión que se centran en este tema contratan brujas reales para crear hechizos auténticos y maldiciones para los programas. ¿Escuchaste lo que dije? Ella compartió que muchos de los programas de televisión que se centran en esto contratan brujas reales para crear hechizos y maldiciones auténticas para garantizar que sean realistas y genuinas. Ahora bien, ¿cuántos cristianos desprevenidos y la gente vería estos programas de televisión y películas sin la más mínima idea de que las puertas que están abriendo en sus vidas o de que los hechizos o la casualidad que están escuchando son reales y creados por brujas reales? Considere por un momento la magnitud de esta revelación. Las melodías, los intrincados hechizos y los cautivadores cánticos que muchos tararean o recitan casualmente creyendo que son meros elementos ficticios de un programa de televisión, tienen sus raíces en la auténtica brujería. Y si bien puede resultar tentador descartar esto como mero entretenimiento, debemos preguntarnos a qué precio. El título de este video es: si escuchas esto en la televisión, apaga todos tus dispositivos. Es dramático, lo sé, pero es para captar tu atención y asegurarte de que te das cuenta de la gravedad del asunto. Hay ciertos programas de televisión que los cristianos no deberían ver. Hay películas específicas que los cristianos deberían evitar, aunque muchos programas de televisión y películas son inocentes. Mantenerse alejado del contenido relacionado con lo oculto. No ser ingenuo y asumir que no es real, lo es. La Biblia nos dice que es real. Dios no le advertiría sobre algo que no es genuino. Entienda la gravedad con la que Dios ve la brujería y la hechicería. El diablo es conocido por ser malvado y dañino. No tiene ningún sentido de moralidad. Tenga cuidado con lo que ven sus hijos. Mire con qué seriedad Dios ve la brujería y la hechicería. Primera Crónicas 10:13. Así murió Saúl por sus transgresiones que cometió contra el Señor, aún contra la palabra del Señor que no guardó, y también por pedir consejo a uno que tenía un espíritu familiar para consultarlo. Permíteme terminar diciendo lo siguiente. En Números 23:8, Balaam plantea la pregunta: ¿cómo puedo maldecir a aquellos a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo denunciar a aquellos a quienes el Señor no ha denunciado? Esta escritura relata un momento crucial, cuando Balaam, convocado por Balac, un rey moabita, trató de maldecir a los israelitas, pero cada vez que Balaam intentaba hacerlo, las bendiciones fluían de su boca en lugar de eso. ¿Por qué? Porque Dios había ya bendecido a los israelitas y ninguna intervención humana o sobrenatural podría revertir o anular el decreto de Dios. Este relato es una afirmación evidente de que nada puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Me escuchas, hijo de Dios? Eres bendecido por Dios y nada puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Bendito Dios te ha bendecido a tus hijos y hay una bendición sobre tu casa y los que te rodean. Como hijos de Dios heredamos la misma seguridad que nuestra herencia divina. No es producto de nuestros propios logros, sino que proviene de lo inquebrantable, gracia y amor de nuestro Padre Celestial. ¿Me escuchas, querido hermano y amigo? Eres bendecido por Dios y nada puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Dios te ha bendecido a ti, tus hijos, y hay una bendición sobre tu casa y los que te rodean. Así como no pudo Balaam
no maldigas a los israelitas. Las fuerzas de este mundo no pueden anular las bendiciones que Dios ha inculcado sobre sus hijos. Esta verdad debería animarnos y darnos fuerza para vivir sin miedo, independientemente de lo que encontremos en nuestra vida diaria o de las cambiantes tendencias culturales que nos rodean. Podríamos estar rodeados por un mundo en constante evolución, lleno de diversas creencias, prácticas y fuerzas espirituales que son contrarias a la voluntad de Dios, pero aún así, nuestro fundamento permanece inquebrantable porque nos aferramos a las promesas de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda este mismo sentimiento en Romanos 8, 38 y 39, afirmando que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios. Mientras navegamos por el complejo mundo que nos rodea, que a veces parece cada vez más separado de los valores cristianos, es crucial recordar nuestro estatus divinamente ordenado. La brujería en sus numerosas formas puede presentarse como una fuerza potente, pero su poder palidece en comparación con el Dios que nos ha bendecido. Aunque es vital estar alerta y discernir, reconociendo el poder real de ciertas prácticas que éstas pueden tener, nuestro enfoque principal siempre debe de estar en quien tiene la máxima autoridad. Somos sus hijos, asegurados bajo su bendición. A su sombra encontramos refugio, haciendo imposible que nos caiga cualquier maldición. El miedo no es nuestra porción, es la fe. Por lo tanto, permanezcamos firmes, siempre conscientes de nuestro estatus bendito, y dejemos que el mundo vea que en Cristo nosotros somos más que vencedores. En conclusión, queridos creyentes, nuestro mensaje de hoy ha sido un claro llamado al discernimiento y a la vigilancia. Si escuchan esto en la televisión, apaguen sus dispositivos. Mientras transitamos por esta edad moderna, no se puede negar que nuestro entorno está lleno de influencias y mensajes, muchos de los cuales pueden estar lejos de la verdad de Dios. Nuestra guía sigue siendo la Santa Biblia, que es inequívoca. En sus páginas condena la brujería y la hechicería, pero en medio de estas advertencias, no olvidemos nuestro estado inherente como hijos benditos de Dios. Las fuerzas del mundo no pueden dominar sus bendiciones divinas sobre nosotros. Cuidemos nuestros corazones y mentes y aseguremos que nuestro enfoque permanezca en Cristo, nuestro máximo protector y proveedor, porque en su abrazo ninguna maldición puede tocarnos y ninguna sombra puede obstaculizar nuestro camino en este mundo en constante cambio. Brillemos como luces potenciadas por su gracia. ¿Y tú qué opinas acerca de este tema? De lo que actualmente sale en la televisión, de las cosas de ocultismo, hechicerías, etcétera. ¿Qué opinas acerca de este tema? Envíale esta palabra, compártele esta palabra de advertencia a tus familiares, amigos y vecinos. Que Dios te bendiga. Recuerda que Cristo te ama, Cristo pronto viene.